Nos encontramos en nuestra serie de las letras rojas. Bienvenidos, caballeros. Estamos en la sesión de Mateo capítulo número 14. Prácticamente ya salimos de Mateo capítulo 13, donde están todas las parábolas y demás. Y bueno, es una gran bendición lo que hemos aprendido. ¿Está bien? Hasta ahorita, durante la serie de las parábolas, especialmente, aprendimos varias cosas importantes. Y me gustaría decirles que vamos a cambiar de tema, pero ayer mientras que estaba estudiando, la verdad es que el tema de las parábolas va a continuar, a pesar de que ya terminaron de recitarse. Y hoy lo vamos a descubrir por qué. Te voy a invitar a que hagamos juntos una oración y que arranquemos esta mañana orando y dando gracias a nuestro Rey. ¿Está bien? Vamos a orar. Abba, Padre nuestro, te queremos bendecir y queremos agradecerte por la oportunidad que nos das para reunirnos, Señor. Gracias por tantos hombres que anhelan buscarte, amarte y serte fieles, Señor, que anhelan que su vida sea rectificada a través de tu palabra, a través de tus palabras y a través de tus enseñanzas, Señor. Permítenos en este momento definitivamente por poner atención, prestar atención, estar atentos y prestos para escucharte, Rey. Te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias. Permítenos ser dignos, Señor, de escuchar tu voz, Rey. Te amamos, Señor. Gracias por elegirnos, gracias por ser nuestro Rey, gracias por tomarnos como tu pueblo, gracias por instruirnos, Rey. Te bendecimos, Padre, por Yeshua, por Jesús, todo. Amén y amén. Muy bien. Am, perfecto. Estamos en Mateo capítulo número 14. ¿Está bien? Lo último que vimos fue, les voy a pedir que me acompañen, por favor, a Mateo capítulo 13, solo por un momento. Les aseguro que no nos vamos a quedar en Mateo 13. Pero vengan conmigo, por favor, por un momento en el versículo número 51. Vamos a partir de ahí. Te voy a pedir que pongas mucha atención y que tengas esta mentalidad de, de comprensión y de unir los datos. Te aseguro que te va a servir muchísimo que lo puedas estar entendiéndolo de esta forma. ¿Está bien? Fíjate, Mateo capítulo 3, en el versículo 51, Jesús termina de dar sus parábolas y les pregunta, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Pon mucha atención porque te digo que cada detalle en este punto va a ser muy importante, definitivamente. ¿Habéis entendido todas estas parábolas, todas estas cosas? Ellos respondieron, sí. Bueno, el Señor termina estas palabras, ya sabemos lo que sucede, se va y se aparta y al final de cuentas, en el capítulo 14 y versículo 13 en delante aparece la alimentación de los 5,000. ¿Cierto? Aprendíamos justamente que las parábolas son comparadas perfectamente y exactamente con los 5 panes y los 2 peces. Esta idea definitivamente yo nunca la había escuchado, nunca la había notado y de verdad que me quebrantó y rompió así mi concepción de comprender esto. Si tú definitivamente no estuviste en la sesión pasada, o no has estado en las sesiones pasadas, te quiero invitar a que veas toda la playlist que está disponible desde Mateo capítulo 1. Son aproximadamente unos 30 y tantos episodios que llevamos aproximadamente y puedes verlo de preferencia por lo mínimo, bueno, de preferencia todo, pero por lo mínimo, si no, que veas las sesiones de las parábolas desde Mateo 13, ¿de acuerdo? Y entonces llegamos al punto donde el Señor les da de comer a estos 5,000 entre panes y peces y dice que se recogen 12 cestas de todo lo que había disponible al final y que había estado sobrando. Perfecto. Termina este gran milagro, que de hecho es un milagro estruendoso, gigantesco, después de tantas parábolas, después de tanto estar platicando, llega a un punto donde literalmente sucederá que Jesús se aparta a orar. Si ustedes se fijan, lean conmigo, y esta es la primera cualidad que quisiera que vieran en este varón. Dice versículo 22, estoy leyendo Mateo 14, 22, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Voy a hacer una pausa para ir avanzando versículo a versículo, aunque este no es verso por verso, en esta ocasión sí lo necesitamos un momento. Y es que dice que hizo entrar a sus discípulos, entrar en la barca
e ir delante de él. De cierto modo parece, que les está pidiendo que se retiren de manera apresurada, que se muevan pronto y que les deje o que se vayan. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué les pide que se apuren y se vayan? Y bueno, todo esto se relaciona exactamente con una sección donde nos cuentan por qué es que se necesitaba que esto pasara, ¿sale? Les quiero pedir que vayamos todos, por favor, juntos a Juan capítulo 6. Vengan conmigo un segundo a Juan capítulo 6 y versículo 15, por favor. Ahí va a aparecer por qué Jesús les pide que se retiren pronto y por qué quiere despedir a la multitud. El milagro de los 5.000 o el milagro de la alimentación o de la multiplicación del panes y los peces, de los panes y los peces, definitivamente es un milagro enorme. Y la gente se maravilló tanto y sucede que pasaba lo que dice Juan 6:15. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Si ustedes se fijan, exactamente el contexto es el mismo, alimentación de los 5.000. Estoy leyendo Juan 6:15 para quien se atrasó un poquito, y en Juan 6 aparece la alimentación de los 5.000 y aquí nos da más detalles Juan. Nos dice que prácticamente en ese punto de la alimentación de los 5.000 había suficiente gente para que pudieran proclamar a Jesús como rey. Sin embargo, lo que hace el Mesías es que rápidamente busca disolver a toda esta gente con la intención de que pudieran no suceder esto, de que definitivamente este suceso no pudiera concluirse, no pudiera desarrollarse. Y definitivamente esto es importante porque no era el momento aún en que esto debiera suceder. ¿Sale? Entonces, cuando dice que manda a sus discípulos a entrar en la barca y los apura para que se muevan delante de él, es una realidad. Lo que intenta Jesús hacer es disolver a esa cantidad de gente. Imagínate, 5.000 personas en el reino de Israel, especialmente en la sección de Judea y especialmente dentro del imperio romano. Esto no iba a ser nada bueno. ¿Te imaginas que en el año 30 aproximadamente, 32 después de Cristo, por supuesto, 5.000 personas proclamaran a un nuevo rey? Claro que sí. ¿Podría ser este otro Mesías más? Por supuesto que sí. ¿Lo habrían matado? Por supuesto que también. ¿Habría llegado a la cruz? Por supuesto que probablemente no. Entonces, todo esto estaba muy bien orquestado y cuidado. Y quiero que te fijes en esta cualidad de carácter. El Mesías, a pesar de que tenía toda esta gente disponible y dispuesta para que le proclamaran rey, no fue ningún tipo de atención suficiente para querer ejecutarlo. No le prestó atención a esto, al contrario, buscó rápidamente que esto parara, ¿sale? Y entonces definitivamente podemos notar cuál es esta cualidad de carácter que en el Mesías es visible. Y esta cualidad de carácter justamente tiene que ver con la atención en el propósito. De verdad, atención al propósito. No atención a los sucesos, ni atención a las oportunidades que tendría de éxito o a las oportunidades que tendría de fama o de honor o de cualquier otra cosa. Un cambio en el plan del Mesías definitivamente podría costar un cambio o una afectación al propósito que él tenía. Alterar el propósito de verdad habría sido fatal para ti y para mí. Pon atención en los detalles y date cuenta que el Mesías ponía atención de verdad en cada persona, en especial a sus discípulos. Pon mucha atención, en la atención que el Mesías pone a sus discípulos. Recuérdate que ya acabaron las parábolas y también ten presente que los apóstoles dijeron que sí entendieron las parábolas. Pilas con esto porque te vas a sorprender porque las parábolas aún no han terminado. Te voy a ir adelantando y quiero que tengas presente esto, mi estimado caballero. Las parábolas es como si fuera la enseñanza en el aula. Ya terminó. Pero ahora que sigue, la práctica, la revisión de la enseñanza. Por así decirlo, vienen los exámenes. Y lo primero que les preguntaron a los discípulos Jesús fue, ¿entendieron? Y dentro de este laboratorio, imagínate, dentro de esta clínica donde van a empezar a practicar lo aprendido, dentro de esta práctica donde van a llevarlos a campo, literalmente, para que pongan en práctica, Jesús lo que hace es que los quita de esta distracción. ¿Se fijan? Busca quitarlos de la distracción de esta multitud y evidentemente los aleja.
Y no solamente los aleja a ellos, sino que si sigues leyendo, dice el versículo 23, estoy regresando a Mateo 14, 23, por favor, lee conmigo, y dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Esta parte es muy, muy importante. Estaba allí solo, incluso aunque había llegado la noche. Y no solo va a pasar el inicio de la noche. Si tú sigues leyendo te vas a dar cuenta, y ahorita llegaremos a ese punto, que incluso hasta la cuarta vigilia de la noche, en la noche se pueden notar en total 4 vigilias. ¿De acuerdo? Y la cuarta vigilia es aproximadamente entre las 4 y 5 de la mañana. Entonces, estuvo solo una buena cantidad de tiempo. Y lo que estuvo haciendo solo fue orar. Fíjate cómo dice claramente, dice, subió al monte a orar. Subió al monte a orar. Al monte, solo, y subió a orar. Esta parte es muy importante, muy, muy importante. Y te voy a explicar por qué. Porque la congruencia, y esto es fuerte y te voy a pedir que por favor lo apuntes. Y si no estás apuntando en este instante, que lo apuntes en tu mente. La congruencia de un creyente del pueblo de Israel, un creyente que ama al Señor, un creyente que quiere ser congruente, será si ora. La congruencia está en la oración, en el tiempo que pasas, y por favor apúntalo y encierra la palabra a solas con tu rey. Eso es algo que mostró Yeshua. Eso es algo que mostró Jesús. Eso es parte de su carácter. Hemos leído la semana pasada, estuvimos revisando eso, cómo queremos tener esta cualidad o esta estatura del varón perfecto. Claro, todos lo queremos. Yo estoy seguro que si hiciéramos una entrevista saldría que todos queremos tener la estatura, llegar a la estatura del varón perfecto. Pero para tener la estatura del varón perfecto, para llegar a esa estatura, una de las cosas que necesitas y que necesariamente necesitas vivir es la oración. La oración en aislamiento, la oración en soledad, la oración en tu habitación. Y esto no es algo que solamente Jesús lo hizo y que esperaba que entendieras. La instrucción fue clara. Si vienes conmigo a Mateo 6:6, por favor acompáñame. Y esta parte ya habíamos pasado para allá porque venimos justamente de Mateo 6, de Mateo 7, ¿de acuerdo? Pero si te fijas en Mateo 6, aparecen esta sección de Mateo 5, 6 y 7, que definitivamente son puras letras rojas, que también tardamos un montón en revisarla. Y en Mateo 6 dice literalmente, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice, orando, dice, entra en tu habitación y cierra la puerta. ¿Sí? Esto no es algo, y quiero invitarte a que lo pienses de esta forma, esto no es algo subjetivo, ni tampoco es una cosa que necesite interpretación, es muy directo y muy literal. Entra en tu habitación y cierra la puerta. Ya hemos platicado de qué implica la habitación, ¿cierto? La habitación implica esta intimidad de pareja, ¿cierto? La habitación es donde entran los esposos. La habitación es donde está esta intimidad del amor que existe entre la pareja, ¿sí? La intimidad de la habitación es de lo que trata el libro de Cantares. Y este libro de Cantares nos refleja cuál es este deseo de intimidad de Dios para con su esposa. Y en esa intimidad es a donde te invita y donde el Mesías te dice, entra en tu habitación y cierra la puerta. Esa intimidad, esa dulzura de intimidad es lo que definitivamente le da congruencia a tu creencia. Y te voy a explicar por qué. Porque en ese espacio es donde puedes escuchar la voz del Señor. Es donde mejor vas a escuchar la voz del Señor. No existe un creyente fiel, y apúntalo como frase, no existe un creyente fiel sin tiempos de oración en intimidad y en soledad. No existe. No existe el creyente fiel que no ora.
No existe. Puede ser creyente, fiel, no lo sé. Puede ser fiel, pero a Dios no lo sé. Pero el creyente fiel al Señor necesitará desarrollar una rutina de tiempos de intimidad con el Señor. ¿Por qué digo rutina? Porque debería ser algo que sea recurrente, recurrente, recurrente. Y esto lo he explicado un montón de veces y no me quiero ciclar tanto acá, pero es importante. Decimos, Señor, hágase tu voluntad. Señor, te pedimos que nos guardes en el hueco de tu mano. ¿Verdad que oramos así? Señor, que sea lo que Dios quiera. También decimos esas frases, que sea lo que Dios quiera. También decimos muchas ocasiones, Dios con nosotros, Dios contigo. Y ponemos en Facebook y hemos visto que la gente pone y escribe, Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y pones una foto que vas en la carretera, por ejemplo. No, es que Dios me cuida. Y sí, Dios te cuida definitivamente. Pero queremos la voluntad del Señor y te hago una pregunta. ¿Cuándo le preguntaste al Señor cuál es su voluntad? Y te voy a decir por qué esta parte es importante. Porque si el Mesías subió al monte a orar, es significativo enormemente. Porque lo que va a seguir, y déjame, te voy adelantando, es que va a seguir literalmente una serie de enseñanzas en sitio y lo que te dije ahorita, en campo, de todo lo que el Mesías les dijo, en el mismo orden. En el mismo orden, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, y la parábola que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Te aseguro, vamos a darnos cuenta en las siguientes sesiones, hoy vamos a ver nada más una, cómo es que en el mismo orden van a suceder hechos que van a reflejar que los discípulos no entendieron las parábolas. Por eso necesitamos definitivamente darnos cuenta que orar es lo que le da congruencia a nuestra fe. No orar es ser apóstoles, ser discípulos, ser seguidores incongruentes. Por ahorita, él se apartó solo a orar. Y más adelante se van a dar cuenta justamente por allá de Mateo capítulo número 20 tantos, 21, 22 por allá, va a aparecer justamente el tiempo de la transfiguración, donde invita a 3 de sus apóstoles a subir con él. Pero mientras tanto, él subió solo. Ok, sube solo a orar. Conclusión de esta primera sección de lo que estamos revisando ahorita, necesitas ponerte a orar. Necesitas de verdad ser conducido por el Señor. El modelo es bien sencillo y yo sé que se lo saben. Todos decimos, el marido, el esposo, el papá es la cabeza del hogar. Y también decimos, y por nuestra mente pasa, pero Jesús es la cabeza del hombre. Y yo te hago una pregunta, ¿cuántas veces a la semana escuchas la voz del que es tu cabeza? ¿Quieres que tu esposa te escuche? ¿Quieres que tu esposa te preste atención? ¿Quieres que tu esposa esté notándote? Perfecto. ¿Cuántas veces notas tú en esa misma intensidad y en esa misma intención la voz del esposo, la voz del Mesías, la voz del Rey? Y te digo una cosa y conclúyelo de esta forma. Si tú no prestas atención a la voz del Mesías, a la voz del Rey, no puedes esperar que tu esposa te preste atención a ti. Si tú no prestas atención con calidad, con atención plena a la voz del Mesías, no puedes esperar que tu esposa te preste atención. Y el modelo habrá de quebrarse. No hay forma en que el modelo pudiera funcionar de esa forma. No hay forma, no hay manera en que el modelo pudiera funcionar donde tú no escuchas la voz del Mesías, donde tú no escuchas la voz de tu Rey, donde tú no escuchas la voz del Eterno mismo. Y si el Mesías lo mostró, siendo el Mesías mismo, lo mostró, se apartó al monte a orar casi toda la noche. ¿Quiénes somos tú y yo para no seguir este mismo modelo? ¿Qué nos queda a ti y a mí de no querer seguir este modelo? Ahora, esta parte es importante y por favor apúntalo. Ya lo hemos dicho y voy a hacer todavía un poco más extensivo, presta mucha atención. Hay 4 formas en las que Dios quiere hablarte y en las formas en las que el Señor puede hablarte y anhela hablarte. La número 1, por favor apúntala, es esta, la intimidad en oración, en aislamiento. Esa es la primera forma en la que el Señor anhela hablarte. ¿Sí? Y va a hablarte
en esta intimidad, en esa atención, en el silencio, va a poner en tu mente un pensamiento completamente distinto. Va a hablar a tu mente, va a hablar a tu ser y tú vas a percibir su voz. Una energía corre por tu cuerpo y vas a percibir y vas a saber qué es la palabra del Señor en tu vida. Así, tal cual. Sin embargo, requiere de mucha atención y ahorita regresaremos a ese punto. Suponiendo que tú no pasas tiempo en oración, suponiendo que tú no pasas tiempo en aislamiento, en oración, bueno, vamos a ir a una segunda diferente forma en la que el Señor quiere hablarte y podría hablarte, y es a través de la palabra. A través de que tú estés leyendo la palabra, el Señor quiere hablarte, te va a enseñar, te va a instruir. Y bueno, si tu atención no puede ser tan concentrada en la oración, bueno, mínimo ponte a leer, intenta poner ahí una grabación que te esté diciendo también la Biblia hablada, una cosa como esa. Y bueno, el Señor ahí puede hablarte. Si pones atención, ahí está la voz del Señor. Si tampoco lees la Biblia, si tampoco estudias la palabra, bueno, te va a hablar a lo mejor te va a hablar, perdón, a lo mejor a través de una tercera persona. Podría ser John, podría ser Lincoln, el otro caballero que también se reúne con nosotros y nos da los estudios los domingos. Y bueno, puede hablarte el Señor y puede hacerte entender algunas cosas con respecto a lo que Él quiere para ti, lo que quiere de ti, lo que anhela para ti y su propósito a través de un estudio como este. Perfecto. Tú no lees la palabra, tú no oras en aislamiento. Perfecto. Una tercera persona, que es la tercera vía, que te enseñe a través de estudiar la palabra con ella, con esa persona. Perfecto. Si tampoco te pones a estudiar con esa persona, si tampoco te pones a estudiar con alguien, viene la cuarta forma y es la forma más evidente en la que el Señor puede hablarte. Y esto es a través de las experiencias, a veces de las experiencias complicadas o de las experiencias más complicadas. ¿Sí? Si tú no pones atención en la oración, en la intimidad, si tú no pones atención en la palabra, si tú no pones atención en los estudios o no asistes a los estudios, bueno, la única forma en la que el Señor va a poder hablarte y que va a ser suficientemente evidente va a ser a través de las experiencias que tienes, ¿sí? Y puede suceder definitivamente, puede ser definitivamente que sea incluso a través de las cosas materiales y completamente humanas, ¿me explico? Puede ser en la economía, en tu cuerpo, incluso en tus pertenencias, en tu familia, que sería de las cosas más complicadas, pero el Señor va a hablarte, ¿sí? ¿Y cómo sé cómo tenemos la certeza de que el Señor va a hablarte? Porque la palabra enseña y dice que el Mesías dijo, Padre, ninguno de los que me diste se perdió. De los que me diste, ninguno se perdió. ¿Qué significa eso? Que el Señor no va a perder a nadie, ¿sí? Y si tú estás buscando hacer tu propia voluntad en lugar de hacer su voluntad, y Él te está reclamando para su propósito, Él va a buscarte. Y va a buscarte en intimidad. Pero si tú no prestas atención en la intimidad, bueno, te va a buscar entonces a través de tu lectura en la palabra. Si tampoco lees, bueno, te va a buscar a través de los estudios de las personas con las que estudias. Pero si tampoco estudias con nadie y no quieres estar en los estudios, bueno, te va a hablar a través de las experiencias. Y créeme, ahí vas a escuchar la voz del Señor. Y si no, por lo menos vas a ver la experiencia suceder frente a ti. Espero que no necesites llegar a ese punto. Espero que no necesites llegar al punto de la experiencia, al punto del suceso, al punto de la prueba, que no necesites que vayas al campo a practicar, sino que realmente pudieras desde la intimidad escucharle. Alguien me preguntaba, oye, Ezequiel, pero ¿cómo le puedo hacer para escuchar la voz del Señor? Yo les hago una pregunta y ponme por favor en el chat un 3 si puedes escribir. Si tú eres de las personas que quisieran de verdad escuchar la voz del Señor vívidamente, que pudieran tener esta experiencia de escuchar la voz del Señor. Y les compartí al grupo que tenemos acá en Monterrey, y a un amigo también le decía que el Señor dice en Romanos am, que Él puso sus atributos invisibles, su eterno poder y toda su deidad en la creación. ¿Se acuerdan de ese versículo que dice literalmente que Él puso todos sus atributos invisibles en la creación? Si lo que tú quieres es percibir al Señor, tú necesitas, escucha esto, mi estimado hombre, porque esto no es común entre nosotros los hombres, pero tú necesitas escucharlo hoy. Tú necesitas desarrollar la atención como cualidad de carácter. ¿Sí? ¿Les ha pasado alguna vez, a ver si es cierto que esto pudiera ser, les ha pasado alguna vez que su esposa se hace algo en el cabello? Esta típica imagen de chiste, que la esposa se hace algo en el cabello y el esposo no logra saber qué es.
¿Les ha pasado eso? ¿Alguna vez les ha pasado eso? Espero que no, pero si les ha pasado que de pronto pasa algo en la cocina, en la casa, mi amor, pero ya te diste cuenta. Y tú con cara de, Señor mío, Dios santo, ayúdame, Señor, no quiero equivocarme, por favor, Padre, te ruego que me digas y me reveles qué es lo que pasó diferente, porque no logro encontrar la diferencia en mi esposa, ni en la casa, ni en el color de las cortinas, ni en el piso, ni en el olor, no siento nada. Señor Dios, bueno, imagínate que entonces lo que te falta es desarrollar la cualidad de carácter de atención, ¿sí? Necesitas desarrollar atención, 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 atención. Esa es una cualidad de carácter, ¿sí? La atención es una cualidad de carácter. Si tú no tienes atención en tu vida, es que te falta desarrollar carácter en esa cualidad. Te falta desarrollar carácter, imagínate, te falta carácter, así como se escucha, sí, con esa cualidad. Tu rompecabezas le falta una pieza por lo mínimo y es atención. Para escuchar la voz del Señor, tú necesitas que tu atención esté desarrollada. Pueda existir en ti este concepto de atención plena, así tal cual. Oye, Ezequiel, me estás diciendo que si no logro identificar en mi esposa qué fue lo que cambió de un día para otro, ¿significa que no voy a escuchar la voz del Señor? No, no significa eso, mi estimado amigo. Significa que te falta desarrollar atención. Te voy a explicar por qué. Porque el Señor siempre, siempre está hablando. Por favor, apunta eso. El Señor siempre está hablando. Que tú le prestes atención y aún más, que tú entiendas y captes y caches esas palabras del Señor, esa instrucción del Señor, eso no depende del Señor, eso depende de tu atención. ¿Me van siguiendo con lo que estamos diciendo? ¿Me pueden confirmar que se está entendiendo lo que estamos diciendo? Gracias, que tiene que ver con tu atención como hombre, ¿sí? Tu atención como hombre necesita ser desarrollada. Y te decía que si no puedes, si no sabes, si no tienes la facilidad para desarrollar atención, entonces vas a seguir lo que Jesús hizo. Y tiene mucho sentido y ahorita lo vas a entender muy bien por lo que decía de Romanos. ¿Qué hizo Jesús para ser instruido, para apartarse a orar? Se fue al monte. Eso, se apartó a orar. Se salió al monte, fue a una montaña a orar. No sabes escuchar la voz del Señor, pero quieres escuchar la voz del Señor. Ok, recomendación número 1 y bien sencilla y obvia. Vete a una montaña a orar. Busca una montaña en tu ciudad. Apártate de la ciudad. Apártate. Salte en aislamiento a orar. Pero tú vas a decir, oh, pero qué místico. Probablemente vas a decir, oh, pero qué místico eso, qué difícil, qué raro, qué extraño. No, el Mesías lo hizo. Y no solamente eso. Te dije que en Romanos el Eterno mismo establece a través de la carta que Él puso su eterno poder y su deidad y los atributos invisibles en las montañas y en los mares y en los lagos y en los ríos y en las playas y en el cielo y en todas partes. Dice que en su creación se guardan los atributos invisibles del Señor. Él puso su eterno poder escondido en su creación. Las montañas hablan de él, los mares hablan de él, el viento habla de él, el amanecer habla de él, el atardecer muestra su poesía, el canto de las aves, toda la creación muestra su deidad. ¿Quieres encontrarte con él? ¿Quieres conocerlo a él? ¿Quieres definitivamente saber quién es él? Perfecto. Aprende a atender la creación. Desarrolla tu cualidad de carácter atendiendo a la creación, poniendo la atención a la creación. Pon atención en los detalles de la creación. Date tiempo para contemplar, esa es la palabra correcta, contemplar su creación. Y en la creación vas a conocer la firma del autor. Por ahí puedes empezar para aprender a escuchar la voz del Señor. El Mesías lo hizo, se apartó al desierto a orar. Las personas buscan compañía regularmente porque ignoran el vacío que les atañe, que tienen. ¿Sabes una cosa? Escucha este dicho que estaba leyendo ayer y es que quien no sabe estar solo demuestra que está vacío. Quien sabe estar solo, a pesar de su vacío, reconoce que el Padre le puede llenar.
¿Tú por qué podrías decir que no quieres orar? ¿Por qué no te apartarías a orar? ¿Por qué no buscarías apartarte en aislamiento a orar? Amo estar con ustedes, amo que estemos juntos, amo que definitivamente nos fortalezcamos entre comunidad, pero te aseguro que no hay nada más dulce que estar a los pies del Mesías. Te prometo que una vez que pruebas qué es estar postrado delante de Él, vas a amar ese espacio de intimidad y soledad. Y como te dije, se requirió que estuviera aparte porque lo que se viene no es sencillo. Y voy a apurarme porque se me está acabando el tiempo. Fíjate nada más. Dice el versículo número 23, despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. De aquí al próximo miércoles que nos vamos a volver a ver, te voy a pedir que por lo mínimo tengas una sesión de apartarte, si quieres, a tu habitación, pero si a tu habitación no, vete a un sitio donde haya naturaleza que no haya sido tan adulterada por el hombre. Apártate allá. ¿Sí? En el libro de los Hechos, por ejemplo, se muestra que donde no había un sitio de reunión, donde se reunían, era en el río o en las playas, en los sitios donde hay naturaleza. Ahí está la deidad del Señor puesta en la naturaleza. ¿Sí? Definitivamente necesitas empezar a practicar esto. Y el próximo miércoles vamos a platicar cómo nos fue. ¿Sale? Pero es bien importante que lo empieces a desarrollar. Acuérdate, estas sesiones se han convertido no solo en sesiones de estudio, sino en sesiones de discipulado. Y el discipulado, ¿qué es? Este proceso de rectificación de nuestra vida a partir de la rendición de cuentas. Y como hombres, rendimos cuentas entre hombres. ¿Sale? Entonces te voy a invitar a que de verdad esto no lo sueltes, sino al contrario, lo tomes muy en serio y que definitivamente lo empieces a practicar. Vengan al versículo número 24 y dice, y ya la barca estaba en medio del mar. La barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pilas con esto, porque los detalles definitivamente los vamos a poder entender cuando los asociemos mejor con las parábolas. Dice, y la barca estaba en medio del mar, y dice, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, imagínate, hasta la cuarta vigilia, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. No sabemos cuánto tiempo duró la tormenta ni cuánto tiempo estaba el viento fuerte, pero lo que sí sabemos es que no fue inmediato. Por un tiempo la barca estuvo ahí batallando contra el viento y después se presenta el Mesías y ahora sí ya aparece, y entonces anda, dice, sobre el mar, dice, y cuando los discípulos, versículo número 26, y cuando los discípulos, perdón, le vieron andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron, perdón, voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pausa aquí. Vean nada más esta cualidad nuevamente. Vean la altura con la que Jesús reacciona. Vean nada más, por favor, la reacción de los apóstoles. Vean, por favor, esta como contrariedad. Mientras que los apóstoles están dando voces, dice aquí en el versículo número 26, dice, dieron voces de miedo. Dieron voces de miedo. Ok, dice que estaban turbados, diciéndolo de un fantasma. Y bueno, prácticamente más la tormenta, pues tendrías a unos apóstoles muy estresados, ¿no? Acuérdense que ellos dijeron que sí entendieron las parábolas, ¿cierto? Ok, no se olviden de esto. Y entonces aparece Jesús y en medio de toda esta complicación y turbulencia y todo lo que estaba pasando, él sin chistar y sin complicaciones y sin disminuir en lo mínimo ni en ningún porcentaje la altura con la que pudiera hablar un rey, definitivamente lo que dice es, tened ánimo, yo soy, no temáis. Punto. Quiero que se fijen la altura de estas palabras porque definitivamente no son las de los discípulos. Los discípulos estaban preocupados, atribulados, preocupados, con miedo y demás. Y en todo eso aparece Jesús y dice sencillamente, no teman. Palabras de un rey.
Un rey hablando, y no solo eso, sino que también andando, dice, sobre el mar, dice claramente, andando sobre el mar, hablando además. ¿Cómo creen es que fuera esta imagen? Los discípulos preocupados, gritando de miedo, y Jesús les dice, tengan ánimo, ánimo, yo soy, no teman. Pregunto, ¿a quién estamos llamados? ¿A cuál es el modelo al que estamos llamados a ser? Al del Mesías, ¿cierto? Ya habíamos platicado sobre eso, la estatura del varón perfecto. Deberíamos de poder llegar a ser como él. Estamos llamados a ser como él. A que dentro de la turbulencia y complicación y dificultades y el viento contrario y todo lo que pueda pasar, enteritos, papá. No le puedes bajar un gramo. Mantienes tu confianza en aquel que dijo, yo soy. O sea que si estaban atribulados, preocupados y miedosos, yo les hago una pregunta. ¿Entendieron realmente las parábolas, sí o no? Ya que nos muestra, ¿se fijan? Vamos a ir asociándolo y ya me están diciendo algunos que no. O sea, si hubieran entendido las parábolas, sabrían con quién están, sabrían quién los mandó en la barca, sabrían por qué lo despidieron, habrían entendido todo. Pero ¿qué crees? Probablemente no lo entendieron. Y entonces las palabras del rey son claras y tú y yo a veces somos como los apóstoles, perdón, pero queremos compararnos con Jesús, pero a veces ni al apóstoles llegamos, ni siquiera a veces llegamos a la actitud de los apóstoles, a veces ni obedientes somos. Yo creo que si algunos de nosotros, y empezando por mí, hubieran estado exactamente donde Jesús les dice, oigan, súbanse a la barca y váyanse, yo creo que sería de los primeros que dicen, oye Jesús, pero no quieres que te ayudemos a cargar todo lo que te hace falta. Ni siquiera habría sido obediente inmediatamente. Ahora, bueno, ellos ya fueron perfecto obedientes. Pero estoy seguro que si hubiera estado en la barca yo, claro que estaría miedosísimo, porque también estoy seguro que no habría entendido lo que el Mesías quería decirme. Estoy seguro que sería de los primeros en fallar. Pero no estamos llamados a ser como los apóstoles, estamos llamados a ser como Jesús. Y te aseguro, y viene alguien que definitivamente lo vamos a estar revisando durante varias semanas, y es el caso de estudio, y se me pone la piel chinita. El caso de estudio de la revisión de las parábolas. Escucha esto, el caso de estudio de la revisión de las parábolas. Mejor dicho, el sujeto de estudio. ¿Cómo creen que se llama el sujeto donde se va a revisar si las parábolas fueron entendidas o no? ¿Quién crees que va a ser esta persona? Pues lo puedes ver a continuación y es nuestro querido y nunca bien ponderado Pedro. Ahí lo tienes. Ven conmigo donde dice el versículo número 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Bueno, pero nadie te está pidiendo ninguna cosa que hagas, Pedro, pero vienes y abres la boca a hacerte esta labor. Bueno. Señor, si eres tú, o sea, si eres tú, a ver, mándame que yo vaya. A ver, vamos a ver, voy a caminar, vamos a hacer lo mismo que la misma proeza. Yo quiero andar sobre las aguas. Sujeto de estudio, sujeto de estudio de la tesis, hipótesis a comprobar, Pedro, prácticamente. Quiero que tengan a Pedro bien presente. Y entonces el Señor le contesta, y mira, siempre que vean estas letras rojas, son palabras de un rey. Bien mesurado, bien equilibrado, bien consistente. ¿Qué le dice a Pedro? Una sola palabra. Ven, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Sujeto de estudio es Pedro, ¿ah? Pero aún así vio este milagro suceder en él mismo. Andar sobre las aguas. ¿Alguien más de ustedes sería como Pedro, aventado, así bocón, eh, sin mesura, sin
sin importarle las consecuencias. Acuérdate, el mar estaba a todo lo que daba. ¿Ah? Ya habían estado batallando probablemente un buen rato ahí en medio del mar. Y a Pedro se le ocurre decir, Señor, si eres tú, a ver, mándame, que yo vaya. Yo estoy seguro que yo sería como Pedro o incluso mal, o sea, la versión mala de Pedro. Y las personas que me conocen de antes saben que yo fui así, así, aventado, bocón y me vale, órale, vamos a hacerlo. Y después, si nos hundimos, pues ya vemos cómo lo solucionamos, pero hay que aventarnos y andar sobre las aguas. Bueno, Pedro será el sujeto de estudio, como te decía. Y andaba, dice, sobre las aguas para ir a Jesús. Y viene en el en el versículo 30 y subráyalo, por favor. Pero, pero, iba bien todo. Estaban sucediendo bien las cosas. Estaba caminando Pedro en las aguas. Es el único discípulo que vio este suceso en sí. Es el único discípulo del cual se registra que caminó sobre las aguas. Jesús y él, no más. Ni Noé, que tenía agua por todas partes. El Señor lo mandó a construir una barca, pero Pedro andaba en las aguas. ¿Y sabes una cosa? Todo iba bien hasta el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Se dan cuenta otra vez esta diferencia enorme de actitud? El Mesías con gran altura, con mesura, con balance, con entendimiento, con sobriedad, a pesar de toda la complicación. No hay ninguna complicación, aunque esté todo afuera. En mí hay paz, decía Yeshua. Yo soy la paz. Yo conozco, vengo de orar. Yo entiendo incluso el milagro que acabamos de ver, que acabamos de vivir. Yo sé que esta parte es conducida por el Señor. No importa el viento. Ok. Está perfecto. Muy bueno. Me encanta la idea. Sin embargo, Pedro, miedoso, atormentado por todo el viento que estaba de la turbulencia, preocupando, gritando, dando voces, exagerando, toda esta parte. Diferencias enormes de actitud. Si tú pudieras comparar un poquito, ¿a quién te inclinarías más? ¿A Pedro o ya te estás empezando a parecer a tu maestro? Es libre, ¿ah? Compárate. Es bueno que lo hagas. Porque Pedro, te vas a dar cuenta, y vamos a irlo viendo, Pedro es el único que tiene esta actitud, de aventado y echado para adelante. ¿Se acuerdan cuando vinieron a arrestar a Jesús? ¿Qué pasó con los apóstoles excepto con Pedro? Todos huyeron, pero Pedro se quedó. Y Pedro dijo, va a tocar de espadazos, saco mi espadazo y ¡bam! Se puso a cortar orejas. Fue el único que se quedó, ¿sí? Fue el único que le decía al Mesías, ay, Señor, que no te acontezca esto, Señor, por favor, yo voy contigo hasta la cruz. ¿Y qué le decía a Jesús? Ay, cállate, apártate de mí, Satanás. O sea, de verdad, Jesús le daba unas zarandeadas tremendas, de verdad, o sea, lo disciplinaba tremendamente. Pero ¿saben una cosa? Es Pedro quien empieza a hablar de Jesús después de su ascensión. Y es el primero que, de verdad, que con su discurso se convierte en 3,000 personas en un solo discurso, en Hechos capítulo 2. Y no solo eso, vamos a ver más adelante que lo de las puertas que abre y que ata en el cielo y se desata en la tierra y toda esa parte, bueno, lo vamos a ver cómo se devuelve realidad en Hechos capítulo 10 con Cornelio. Él es el primero que va a visitar a un gentil. Es Pedro, el mismo Pedro Bocón y que caminó en las aguas. Sí, el mismo Pedro, el Señor lo va a desarrollar y lo va a restaurar y va a desarrollar en él masculinidad y responsabilidad y entendimiento y comprensión y mesura y balance y atención. Todo eso va a desarrollar en Pedro. Pedro, yo creo que si pudiera pensar, era el caso más complicado de entre todos los apóstoles. Y aún así el Señor fue fiel con su llamado y es el apóstol que de verdad más intenso fue en un principio. Hechos 2 y Hechos 10 son la muestra para eso. Dice que con su sombra, con la pura sombra de Pedro, los enfermos eran sanados. El mismo Pedro Bocón progresó hasta ese punto. Por eso Pedro será el sujeto de estudio para hacer Sansón no basta en estas sesiones de los miércoles. ¿Me van siguiendo con lo que estamos diciendo? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo todo esto?
Vale, perfecto. Y entonces gritaba, Señor, sálvame. Ese Pedro que en algún momento, como ahorita está diciendo, Señor, sálvame, es el que da un discurso maestro, de verdad, un discurso de maestría en Hechos capítulo 2. Ese discurso a mí me apasiona muchísimo porque didácticamente es perfecto, ¿eh? Didácticamente, y yo que soy profesor, didácticamente es perfecto. No sé cómo lo hizo Jesús, bueno, sí sé, pero, pero Pedro no era letrado, Pedro no era profesor, Pedro era pescador. Bueno, ahí está, Señor, sálvame. Versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, hombre de poca fidelidad, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Una cualidad de un hombre infiel es la duda. Y esta parte aquí la vas a entender claramente. No puede haber duda en alguien que escucha la voz del Señor. No puede, porque ya escuchaste la voz del Señor. Apúntalo bien, por favor. Pedro escuchó claramente, ven, punto. ¿Y qué hizo? Se distrajo. Lo típico que sabemos de este capítulo, se distrajo su atención. ¿Te acuerdas que te dije que es una cualidad de carácter, perdón, la atención? Ok, Pedro la estaba desarrollando y en ese intento de desarrollo se distrajo y puso atención al viento que estaba fuerte, al fuerte viento y tuvo miedo. Cuando escuchas la voz del Señor, tienes la certeza de que te puedes bajar de la barca o del barco y puedes andar. De verdad, puedes andar. Solo si el Señor te lo dijo. Nunca falta el típico hermano o la persona que dice, oh, a ver, si yo entonces significa que si no dudo, puedo bajarme de un barco y puedo bajarme de la lancha y voy a caminar. Pues no sé, si el Señor te dijo, ven, entonces lo haces y no te vas a hundir. Pero si el Señor no te dijo, ven, vas a quedar de verdad muy mal. ¿Me van siguiendo con esto? Solo si el Señor te lo dijo, puedes hacerlo y lo vas a desarrollar. Imagínate esto que te voy a decir. ¿Qué pasaría si a todas las cosas que tú estás haciendo en este momento de tu vida y mañana y el próximo mes y todo lo que resta del año, tú lo haces y cuando alguien te pregunte por qué lo haces, tu respuesta pudiera ser siempre porque el Señor me lo mostró, porque el Señor me mandó en obediencia al Señor y porque amo al Señor? ¿Qué crees que pasaría con esa aseveración? ¿Habría duda? No habría duda. ¿Habría complicaciones? Tampoco. Si el Señor llama, también sustenta. ¿Por qué haces lo que haces? Pues no sé, ahí sí, preocúpate. Pues porque creo que, pum, preocúpate. Pedro se bajó porque escuchó claramente el ven. Pero si tú no has escuchado la voz de tu maestro, necesitas estar en un momento de aislamiento con el Señor. Sí, mi estimado Isaac, por supuesto que sí, a lo que me estás comentando ahí en el chat. ¿Sale? Entonces, necesitas escuchar al Señor. Necesitas acercarte con Él en la intimidad. ¿Sale? Y cuando ellos se subieron a la barca, ya Jesús llegó con Pedro a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. Fíjate nada más, al final de cuentas, como quiera, a pesar de que Pedro estaba en desarrollo de esta cualidad de carácter y en desarrollo de esta progresión, aún con todo lo que se estaba hundiendo, quiero que te des cuenta que el Señor no le desechó. Al contrario, el Señor como quiera le salvó y le rescató y fue fiel y es fiel. Pero quiero que te des cuenta de este tal Pedro. ¿Qué es eso que estamos leyendo? Toda esta primera prueba, toda esta primera, así primer suceso, enmárcalo, imagínate, de Mateo 14, del 22 al 36, todo esto es la prueba. ¿Para qué parábola crees? Para la parábola del sembrador. Vamos a cerrar con esto, así que te pido mucha atención. Toda esta es la clase
Así, imagínate que tienes la clase de la primera hora de la mañana, que fue el sembrador. Ok, este fue el laboratorio de la clase del sembrador. Y acaban de demostrar que la parábola del sembrador no les quedó clara a pesar de que las interpretó. Fíjate nada más lo que les está diciendo. Fíjate nada más esto. Ven conmigo, por favor, a la parábola del sembrador. Y ven conmigo a leer el versículo número, capítulo 13, Mateo 13. Estamos a punto de terminar, pero esta parte está bien interesante. Mateo 13, versículo número 4, dice, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Estoy leyendo Mateo 13, 13. Parte 4, perdón, cayó en el camino y vinieron las aves y la comieron. Esto se interpreta en el versículo número 18 de ese mismo capítulo que dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pregunto, esta primera parte de la parábola, pregunta para ustedes, esta primera parte de la parábola, ¿cuándo se cumplió? ¿En qué proceso o en qué momento exactamente se revisó si eran parte de esta semilla plantada junto al camino que el maligno arrebataba? Dice claramente, fíjate nada más, lee conmigo otra vez el versículo 18, dice, y no la entiende. Oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Se acuerdan que les preguntó el Mesías a los discípulos terminando la última parábola? La misma cosa. ¿Ya se fijan? Fíjate nada más. Encierra en el versículo 18 el concepto y la palabra no la entiende. Enciérralo, por favor. Y ven conmigo después al versículo número 13, versículo número 51, y les pregunta, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. La pregunta no fue aleatoria. La pregunta fue empezar otra vez con las parábolas. Imagínate que no les pregunta, ¿habéis entendido las parábolas? ¿Qué les preguntó? No les preguntó, ¿habéis entendido la parábola? No, no les preguntó. Literalmente es, ¿habéis entendido la implicación de todo esto? Son ustedes son semilla plantada junto al camino. Imagínate que le está preguntando exactamente esto. ¿Ustedes son el caso de la semilla que es plantada junto al camino? ¿Y qué dicen los apóstoles? No, Señor. Nosotros sí entendimos las parábolas. Nosotros sí entendimos la palabra. Vengan conmigo al versículo 19 del 13 cuando dice, recibe, oye la palabra del reino, estos serían todas las parábolas, y no le entiende. En este caso, sí le entendieron. Por lo tanto, primera prueba superada, check. O sea, en esta primera parábola, no son la semilla plantada junto al camino. Perfecto, bendito el Eterno. Vamos con la siguiente opción. Y la siguiente opción, ¿cuál sería? Vengan al versículo número 5. Mateo 13:5. Vamos a la segunda forma en la que la semilla fue sembrada. Y dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad. Pero salido el sol se quemó, dice, y porque no tenía raíz se secó. ¿Qué es esto? Vengan conmigo al versículo número 10, perdón, versículo 20. Mateo 13:20. Por favor, nadie se pierda. Quédese conmigo. Tenga destreza bíblica, por favor. Mateo 13:20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cuándo se cumplió esta parábola? ¿Cuándo pusieron en práctica para saber si no eran las semillas sembradas en pedregales? Todas las parábolas son esta instrucción, ¿no? Para saber si estas parábolas no fueron sembradas entre pedregales, ¿cuándo es esto? ¿Cuándo podemos notar esto? Bueno, hay que recordar que que las semillas sembradas entre pedregales, ¿qué es pedregales prácticamente? O es esta semilla que crece entre la emoción.
Es emocionante, es un portento gigante, es evidente y es emocionante y me alegro y me gusta y estoy contento y eufórico y estoy interesado, pero tan pronto empieza la complicación, como que ya le quiero soltar, porque no tengo raíz. ¿Cuándo es este suceso? A ver quién logra notarlo. ¿Cuál suceso entre el versículo número, fíjate, porque vamos en el 52, en el 51, cuando les pregunta si entendieron, para abajo, síguele después de eso. ¿Qué suceso es portentoso, gigantesco, estruendoso, emocionante, pero que cuando termina y empieza la complicación, empezó todo el mundo a temer y como que a echarse para atrás y de pronto como que ya no quiero? A ver, ¿cuál es este evento? A ver si logran identificar qué evento es entre el 51 y el 36. ¿Qué evento es emocionante, gigantesco y crece rápido y es evidente y padrísimo, pero que termina? Y cuando termina y empieza la complicación, como que la gente empieza a desertar. ¿Qué evento fue este? Respuesta a la 1, respuesta a las 2, respuesta a las 3. La respuesta es la alimentación de los 5,000. Exactamente, Julio. La alimentación de los 5,000 es este suceso portentoso, gigantesco, emocionante, que por un pelito y hacían a Jesús el Mesías y lo hacían rey. Imagínate. ¿Pero qué pasó? No pasó. Más o menos hay una palomita, panzazo, prácticamente sí pasaron. Perfecto. No son la semilla plantada entre espinos. No, no son. Los apóstoles todavía no han demostrado que se queden ahí. Van avanzando, van siguiendo. Acuérdate, queremos la semilla que es plantada en buena tierra. Todo esto, acuérdate, todo el suceso de la barca que estamos viendo acá es la parábola del sembrador. Ahí va a concluir prácticamente la parábola del sembrador. Por favor, no te pierdas, porque de verdad quiero que lo entiendas muy bien. Por favor, no te pierdas. ¿Se va entendiendo lo que estamos diciendo? ¿Vamos bien? ¿Cómo es que son comparadas con la del camino? Y si lo entendieron, perfecto, pase. Segunda parte de la parábola del sembrador, vamos a entenderlo, entre piedras. ¿La pasaron? Sí, casi, sí. Bueno, sí la pasaron, sí. Tercera, ¿cuál es la tercera forma en la que se siembra en la parábola del sembrador? ¿Fue sembrada entre qué? A ver, rápidamente, fue sembrada entre espinos. Vamos a regresar al versículo, al capítulo 13, por favor, y vengan conmigo al versículo número 7. 13:7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Qué ahogaron? La semilla. ¿Sí? Vamos a ver qué es esto rápidamente. En el versículo número 22 puedo entender la complicación y dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. A ver, ¿en qué momento tenemos entonces que estos apóstoles son distraídos por las complicaciones, por el engaño? Ojo, en ese espacio de versículos, no se adelanten ni se atrasen, en ese espacio de versículos, a ver si logran identificarlo en dónde está. En donde vemos que uno de los apóstoles o los apóstoles muestran esta distracción. En lugar de que sigan atentos, se distraen, así como te distraería el engaño de las riquezas, el afán del siglo, y que prácticamente lo están ahogando. Ya con esto te lo debo decir todo. ¿A quién están prácticamente ahogando? Así que casi lo ahogan, casi. ¡Claro! ¡Claro! Pedro es el caso de la semilla que es plantada junto a espinos, que casi ahogan a la buena semilla que estaba plantada en Pedro. ¿Lo habías visto de esta forma? ¿Cómo ahora la parábola se va a empezar a aplicar en los apóstoles? Ellos son los alumnos por ahorita. ¿Sí? ¿Vamos bien con lo que se está diciendo? Y alguien puede decir, ay, Ezequiel, pero es que esto de verdad está absolutamente incorrectísimo. O sea, ¿cómo se te puede ocurrir que ahora las para... Bueno, dame la oportunidad, dame el beneficio de la duda. Pero hay una última semilla.
La última semilla que fue plantada, dice ahí, en buena tierra. ¿Sale? Buena tierra. Y dice que la semilla fue plantada en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y al 100%. Perfecto. Si esto fuera así, pon atención a esto. Deberíamos ver que Pedro, como sujeto de estudio, logra dar fruto. Bueno, te cuento que sí está la evidencia de que Pedro dio fruto dentro de esta sucesión de escritos de Mateo. Vengan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 17, donde termina justamente esta sucesión, que la vamos a revisar durante estas semanas. Mateo 17, en el versículo 24. Por favor, presten atención a esto, es la parte final que vamos a revisar. Mateo 17, 24. Mira esto. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban dice, los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar a la casa, Jesús le habló primero diciendo, fíjate, Jesús y Pedro, ya nada más es Jesús y Pedro. Eso ya debería de encender tus alarmas. Dice, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. O sea, fíjate la actitud de Pedro. Ya es directa y certera su respuesta, de los extraños. Luego, los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Esta última instrucción que acabamos de ver, de Pedro pescando y sacando del mar un pez con esto que tiene dentro, que es para poder pagar este tributo o este impuesto, es solo entre Jesús y Pedro. Y le dice, vas a pagar el impuesto por ti y por mí. Vemos a Pedro que definitivamente sí desarrolla su fruto. Pedro termina siendo el que es la semilla plantada en buena tierra que da fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Pedro termina siendo de verdad asociado perfectamente con el Mesías. Tanto que incluso vemos a Pedro que va al mar y saca exactamente un pez con un anzuelo, y esto va a ser relacionado con la última parábola de la red y los peces en un tiempo próximo. Te invito a que te sigas conectando, a que sigas viendo esta serie y que definitivamente no le sueltes, porque mucho que podríamos asociar para pasar de ser como Pedro a empezar a ser como el Maestro.